Cristo condenó el pecado en la Romanos carne. 8:3 nos dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado fue condenado en nuestra carne. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3:21? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El pecado fue condenado en nuestra carne. Las inmundicias están en nuestra carne. Nosotros siempre vamos a pecar porque el pecado fue condenado en nuestra carne. Romanos 5:12 dice la Escritura que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En nosotros se introdujo la maldición del pecado. Cristo condenó en nuestra carne al pecado, y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21 dice la Escritura, el mismo apóstol se incluye: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Cuando usted ha oído el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, usted lo entiende y usted lo cree, usted es sellado con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero aún así, habiendo sido bautizado con el Espíritu Santo, usted va a seguir cometiendo pecados, porque esa es la naturaleza humana, la naturaleza de usted, la naturaleza de mí, la naturaleza de todos los seres humanos. Somos pecadores y vamos a cometer pecado estando en el camino ancho o estando en el camino angosto. Allí nosotros, en ese punto, tenemos que reconocernos ante Dios lo que somos, y somos pecadores y vamos a cometer pecado todos los días de nuestra vida. Ningún ser humano puede decir yo no cometo pecado o yo antes cometía pecado. Eso no es cierto, y allí está siendo mentiroso a Dios, porque la Escritura dice en Romanos 5:12 que nosotros se nos traspasó el pecado, y con el pecado la muerte. Hay un decreto condenatorio en Ezequiel 18:4, el Señor dictaminó: el alma que pecare, esa morirá. Y con un solo pecado quedamos no solamente condenados, quedamos condenados a muerte eterna en nuestra alma al lago de fuego. Y también ocurrió la muerte espiritual, como dice Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado vino la maldición, por el pecado la muerte, doble muerte, porque ocurrió la condena a muerte eterna de nuestras almas para pasar la eternidad en el lago de fuego. Y también ocurrió la muerte espiritual. Quedamos sin conexión con Dios, destituidos totalmente de la gloria de Dios. El pecado trajo la maldición a nosotros. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros estamos moralmente corrompidos. Nosotros cometemos pecado todo el tiempo. El Señor ha dicho en Isaías 1:6 que en nosotros no se halló nada sano, que somos podrida llaga. En Isaías 64:6, el Señor, hablando de nosotros a través del profeta Isaías, dice que nosotros somos como suciedad, y que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia para Él. En Jeremías 17:9, el Señor, hablando de nuestra naturaleza malvada, dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No hay una cosa más perversa que nuestra alma. Y en Mateo 15:19, el Señor describe nuestro corazón corrompido
que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos, las blasfemias, las maledicencias. Todo sale de nuestro corazón. Nosotros los seres humanos tenemos que reconocer esta corrupción que hay en nosotros ante Dios. Es ante Dios que nosotros nos tenemos que doblegar, humillar, arrodillar, postrar, porque el Señor ha dicho en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que demanda el Señor es precisamente que nosotros dejemos de pensar que nosotros no cometemos pecados, sino errores, que nosotros no cometemos pecados, sino fallas. Y no es así. Esto tiene un nombre específico y se llama pecado. Nosotros hacemos pecado ante Dios. Nosotros cometemos pecado contra Dios todos los días, pero muchas veces no nos queremos reconocer así. Y la realidad es que la palabra de Cristo dice que nosotros somos pecadores y que siempre vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo. Hay que creer en lo que dice Cristo. Hay que creer en la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la verdad. Salmo 119, 160 lo dice la Escritura. Y si Cristo está diciendo que nosotros somos pecadores, y si Cristo está diciendo a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, que todo ser humano va a pecar contra Él mientras esté en el cuerpo, nosotros no nos toca sino creerlo. El Señor advierte en cuanto a la incredulidad. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Nosotros tenemos que creer lo que dice el Señor en Juan 8:24. Esa advertencia es para nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que por causa del pecado quedamos condenados a muerte eterna y que el pecado no se paga de ninguna forma, sino con la muerte de nuestra alma. El pecado no se promedia con buenas obras. El pecado no se canjea con absolutamente nada. El pecado tiene una única forma de pago y es con muerte. Y es la muerte del pecador. El Señor habla a estas personas a través del Espíritu Santo que tienen la dureza en el corazón para creer la palabra de Cristo. Y en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira, para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habrá un juicio, se celebrará un juicio al final de todo, y allí comparecerán todas las almas que hoy no quieren creer en la palabra de Cristo. Y en la palabra de Cristo se encuentra el Evangelio, en 1 Corintios 15. Y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. Este es el Evangelio. Esto es lo que anuncia la muerte de Cristo en favor de nuestras almas, cuando Él muriendo por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados en el modo judicial, para que nuestras condenas cayeran sobre Él, como lo dice la Escritura, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En el Evangelio se resume que Cristo murió en la cruz para Él pagar por nuestras condenas, para que Él fuera sacrificado por nuestros pecados, para que nuestros pecados ya no nos condenen más, para que nuestras almas quedaran en libertad. El Señor Jesucristo se puso en esa cruz, pagando Él en el lugar de nosotros, como lo había prometido en Juan 10, 17 y 18. El Señor prometió darnos la vida eterna en Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y de ningún modo perecerán para siempre.
ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor en la cruz se dejó imputar con todos nuestros pecados para que ya nuestros pecados en la parte judicial no surtieran el efecto de maldición que surtían cuando se cometía un solo pecado. Pero los pecados están vigentes en la parte moral. En nosotros vive el pecado, nosotros vamos a cometer pecado, nosotros no podremos nunca dejar de pecar porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros no tenemos una moral sublime, espiritual, celestial, para nosotros poder no pecar, porque nosotros estamos moralmente corrompidos y esta corrupción está en nosotros, porque Cristo condenó el pecado en la carne. En la carne está nuestra corrupción, en nuestra naturaleza vive el pecado. El pecado mora en nosotros, por eso es que en nosotros no mora el bien, en nosotros mora el mal, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, del 14 al 25. Él dice, reconociendo su bajeza moral, que en nosotros no mora el bien, que en nosotros mora el mal, que nosotros queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo, porque esa es nuestra naturaleza, porque el pecado mora en nosotros. En nosotros hay una ley del pecado que nos hará pecar sí o sí. Y esto es lo que el Señor dijo, que nosotros tenemos que reconocer, cambiando nuestros pensamientos. En Marcos 1:15 Él lo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento debe surgir de la mente de nosotros, cambiando todo pensamiento que a nosotros nos impide ver la verdad. La verdad de nosotros es que nosotros estamos corrompidos ante Dios y que esto lo tenemos que reconocer, cambiando nuestros pensamientos, que nosotros nunca podremos dejar de pecar, porque estamos corrompidos moralmente. Y que por causa del pecado, la muerte espiritual también llegó a nosotros, porque quedamos desconectados de Dios. Dios no nos oye, Dios no nos conoce. Estando en ese estado de muerte espiritual, no somos conocidos de Dios. ¿Cómo somos conocidos? Cuando nosotros nos reconocemos así, reconocemos que estamos condenados marchando al infierno, que nuestro espíritu murió, que estamos corrompidos moralmente. Allí el Señor, cuando nos ve que reconocemos esto y que creemos en el Evangelio, Él nos sella con el Espíritu Santo y nos vuelve el Espíritu de nosotros a la vida y ahí recobramos la conexión con Dios. Antes de que ocurra esto, nosotros estamos en este estado. Muerte espiritual y condenados marchando al infierno. Es una condición terrible y todo esto es por causa del pecado. Todo esto ocurrió en el huerto del Edén porque Adán desobedeció una orden, un mandato que Dios le dio directamente a él y él voluntariamente, él desobedeció. Porque la Escritura dice que Adán no fue engañado, fue la mujer la que fue engañada por Satanás. Pero el hombre, Adán, él no fue engañado. Él cometió la transgresión con todos sus sentidos, con toda su lucidez. Y esa maldición traspasó a toda la raza humana. De modo que esta condición nosotros la tenemos y la tenemos que reconocer ante Dios para poder creer en el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. El Señor en su palabra hace un llamado en Hechos 17, 30 y 31, cuando Él dice que todos los hombres se deben arrepentir, donde quiera que se encuentre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a Cristo. El Señor dice que todos los hombres tienen que hacer metanoia. Metanoia en griego es arrepentimiento y su significado es cambio. El Señor apunta a que nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos para poder creer en el Evangelio. Porque si nosotros pensamos que nosotros no somos pecadores, sino que cometemos errores y fallas, ¿cómo vamos a creer de qué nos salvó Cristo?
cuando realmente nosotros quedamos condenados por causa de nuestro pecado. Un solo pecado nos mandó al lago de fuego, un solo pecado nos mató el espíritu. Y ya con la corrupción, 3 estados terribles ante Dios. Pero si nosotros no reconocemos esto, nosotros no podremos nunca creer en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que fue sustituir nuestras almas porque nuestras almas estaban totalmente perdidas, condenadas a muerte eterna, al lago de fuego, a pasar la eternidad en muerte eterna, en separación entre nosotros y Dios. La muerte del alma es separación de nosotros con Dios. Nunca más Dios, nunca más la misericordia de Dios con nosotros. Aún está la misericordia del Señor, porque si usted clama, mira al cielo, Dios viene en su socorro. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2 dice la Escritura, que si usted clama, Dios vendrá en su auxilio. Hoy es el tiempo aceptable, porque la gracia de Dios, el tiempo de gracia está vigente. La puerta está abierta. El Señor Jesucristo es la puerta. Él ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor es la puerta. Usted no se quede en la puerta. Si usted ya sabe que Cristo murió por los pecados de usted, que usted estaba condenado, pero Cristo vino y se puso en el lugar de usted, quiere decir que ya usted está en la puerta. Entre por Cristo, porque ya Cristo salvó el alma de usted, el alma mía. Salvó todas las almas. Todas las almas ya están salvadas. Si las almas van al infierno para luego comparecer ante el gran trono blanco, que es el juicio condenatorio, y luego son lanzadas al lago de fuego, no es por los pecados, porque los pecados fueron perdonados, los decretos fueron clavados en la cruz. Es por la incredulidad de usted que usted iría al infierno al morir. Usted de ahí será sacado para comparecer y usted tendrá que dar cuenta por todos sus pecados y pagará por todos sus pecados porque usted no creyó nunca que Cristo ya había pagado por todos los pecados de usted. No se deje llevar por la religión, porque la religión engaña. No se deje llevar por el engaño de Satanás que le hace creer que usted es bueno, porque Satanás engaña. No se deje engañar por el mundo y todas sus vanidades, porque el mundo engaña. Y su propia alma lo engaña también. Le hace creer que usted está bien con Dios, que todo lo que usted hace es para agradar a Dios, para que lo lleve al cielo. Pero la salvación no es por que usted esté en una religión cumpliendo alguna liturgia. La salvación no es porque usted se crea bueno. La salvación no se hace efectiva cuando usted piensa que usted está agradando a Dios en todo lo que usted hace. La salvación se hace efectiva por medio de la fe. Usted tiene que poner fe a la obra de salvación, que es el Evangelio, porque el Evangelio ya dice todo. El Evangelio está diciendo que ya Cristo nos salvó, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En esto usted tiene que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted no cree este Evangelio, usted no va a ir al cielo. Porque si usted está en una religión creyendo que ya usted es bautizado en agua y ya ese bautismo le salva, ese no es el bautismo. El bautismo que dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto, este es el bautismo no en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Solo creyendo en el evangelio, solo creyendo en el evangelio, Dios lo sella a usted con el Espíritu de su Hijo. Porque Dios detecta la fe de usted, pero fe genuina, la fe que no duda, la fe que tiene certeza de que al morir usted irá al cielo. Esa es la fe que lo salva, porque con esa fe
es que Dios Padre lo puede usted bautizar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado, el que no crea, el que tenga el pecado de incredulidad. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor sigue llamando al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9, el Señor dice, a través del Espíritu Santo, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Hechos 17:30 y 31, el llamado es a hacer arrepentimiento, metanoia para salvación. Y en 2 de Pedro sigue el Señor llamando al arrepentimiento. En los tiempos de Noé, pregonero de justicia, pregonaba el arrepentimiento, que vendría muerte, venía un diluvio y nadie lo creyó. Hoy en día no creen en el Evangelio, cuando ya el Evangelio está diciendo que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. No lo quieren creer, lo escuchan en la calle y hacen caso omiso. No se detienen, ni siquiera la curiosidad se les despierta por saber el tema de la condenación del alma, de la muerte espiritual, de la corrupción de la carne. Y Dios condenó el pecado en la carne, para que viviera en la carne. El pecado vive en nosotros, no lo podemos controlar. Nosotros pecamos sí o sí, porque tenemos las inmundicias en la carne. Nosotros somos unos inmundos, sucios pecadores. Yo soy una inmunda y sucia, asquerosa, pecadora, capaz de cometer los peores crímenes desde mi mente, desde mi pensamiento. Soy capaz de cometer las peores atrocidades en mis pensamientos, porque soy una asquerosa, soy una sucia. Aquí donde usted me ve, pero he sido justificada por mi fe en el Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice la Escritura que es solo por medio de la fe que somos justificados ante el Padre, no por medio de nuestras obras, porque nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es por medio de las obras que seré justificada, no, porque cumpliendo la ley, por medio de mis obras buenas, yo nunca voy a ser justificada, porque la ley solamente fue puesta para el conocimiento del pecado, que yo tenga conocimiento, que si mentí, ya cometí un pecado que es digno de muerte al lago de fuego. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La Escritura lo dice claramente, que usted por sus obras nunca Dios lo va a justificar. Dios lo va a justificar a usted por medio de la fe que usted ponga en el Evangelio, y tiene que ser una fe genuina, una fe certera, que no dude del poder que tuvo Dios en la cruz para salvarlo a usted de las muertes eternas al lago de fuego. Esa fe lo va a justificar a usted. Con la incredulidad usted irá al lago de fuego. Con sus obras usted irá al lago de fuego. Si usted no pone fe en la obra de salvación, la obra de sustitución de condena que se celebró en el Calvario, porque así fuimos salvos. Nosotros fuimos salvos por una obra de sustitución de condena. Así. Y usted será justificado ante Dios solamente por su fe, como lo dice Gálatas 2:16. Y Romanos 3:20 dice que usted nunca podrá ser justificado, nunca por medio de sus obras buenas, porque usted cumpliendo la ley o intentando cumplirla, usted se va a ir al infierno, porque sus obras son trapos de inmundicia para Dios.
porque nada sano hay en usted, nada sano hay en mí. Solo la gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3, 5. Ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia y se hace efectiva por nuestra fe. No hay más.